Avi precisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. Bien, amigas y amigos, galácticas y galácticos de todo el planeta Tierra, estamos en la serie de entrevistas especiales de nuestra señal internacional y hoy nuevamente vamos a estar dialogando con un investigador, un hombre que viene trabajando dentro del ámbito educacional y de la investigación a través de su paso por el CONICET, por la Universidad Católica de la Argentina. Me refiero a Tomás Santa Coloma. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto saludarte. Bienvenido como siempre, ¿eh? Hola Pedro, Un ¿cómo te gustazo. va? Bien, bien, todo bien. Bueno, a ver, vamos a aclarar que lamentablemente en la última charla que mantuvimos con Tomás, tuvimos una gran cantidad de hackeos, justamente producto de estas interferencias que realizan para que no se permita en los últimos tiempos, lamentablemente, plantear con libertad las inquietudes y las propuestas que realizan investigadores y profesionales en la Argentina. Por eso estamos dialogando otra vez con Tomás para conocer un poquito cuál es su visión actual de lo que está pasando dentro del sector, ¿no? Así que bueno, te pido un poco que volvamos a retomar este diálogo, Tomás, como para establecer las inquietudes que están teniendo ustedes, los investigadores en la Argentina, a raíz de todas estas declaraciones que vienen realizando varios dirigentes políticos de la Argentina y que generan alta preocupación, ¿no? Sí, te escucho un poco bajo, Pedro. Bueno, a ver, Johnny, Agustín, si podemos mandarle un poquito más de retorno. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, sí. Bueno, perfecto. Yo te Bueno, decía que, bueno, estamos habíamos aquí viendo, empezado, evaluando un poco las inquietudes que tienen ustedes, los investigadores de la Argentina, a raíz de las últimas declaraciones y comentarios que están girando por allí con respecto al tema de la ciencia y de la tecnología de la Argentina y cómo incide en el trabajo profesional de todos ustedes, ¿no? sí, bueno, hay muchas cosas que están dando vueltas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, motivadas por las elecciones. Pero lo que más ha preocupado, creo yo, en el sector y a muchos políticos también fueron las declaraciones de Milei, Claro, ujú, con la entre otras idea cosas. de cerrar el CONICET o de privatizarlo. Ajá, Y bueno, yo no quiero ser crítico de mi ley porque no, yo soy liberal, ¿no es cierto? Pero creo que el liberalismo tiene límites y hay que ser un poco sensato cuando uno expresa y habla sobre temas tan complejos como es la educación superior universitaria. ajá. Eh, Cerrar el CONICET sería, en mi opinión, que tengo 50 años de estar en ciencia, algo desatinado, ¿no? Por lo menos. Y eso ocurre porque creo yo hay un gran desconocimiento de lo que es la ciencia, del rol del CONICET y de lo que es la educación superior universitaria acá y en todo el mundo. Ajá. Eh, Milei habla de privatizar el CONICET como si fuese una empresa y el CONICET no es una empresa. Eh, y Fundamentalmente el CONICET está dedicado a ayudar a las universidades a tener un nivel de excelencia alto, ¿no? Una educación superior universitaria de primer nivel, porque ¿qué es la educación superior universitaria? Es docencia más investigación. Tal cual, claro. Entonces tiene una rama que es docente y otra Sí. rama que es investigación. Ujú. Por muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires y en todas las universidades nacionales, los presupuestos siempre fueron muy magros, entonces el rol principal de los decanos era la docencia y la investigación siempre quedaba relegada, eh, con lo que sobraba de plata. Entonces lo principal era pagar los sueldos, por supuesto, a los profesores, porque si no, no podían dar clases. Y toda esta historia comenzó a principios del siglo XX con la reforma universitaria, ¿no? Del 18 que Sí. firmó Irigoyen. Ujú. Por supuesto que esa reforma tuvo cosas muy buenas. Por ejemplo, que los estudiantes formasen parte de las decisiones, que hubiesen cátedras independientes, etcétera. Un montón Sí. de Ujú. logros, pero también tuvo un defecto muy grande, A ver, que contanos. fue prohibir las universidades privadas. Ajá, Directamente estuvieron prohibidas hasta el año 55. ajá. Es decir, que
el Estado tenía el monopolio de las ideas, como si únicamente se les pudiese ocurrir ideas geniales a los que están en el Estado. Y anulamos y destruimos todo lo privado. Sí. Yo creo que eso fue un error profundo, garrafal, que nos ha atrasado muchísimo. Ese error se corrigió por un decreto que nadie lo nombra, pero fue Aramburu, el que hizo un decreto permitiendo de nuevo las universidades privadas. Ajá. Y después vino Frondizi en el año 58 y con una ley, ese decreto lo transformó en ley. Sí. Pero Frondizi no quería lo que ocurrió después seguramente, que fue Domingo Orena, cuando reglamentó la ley, cambió un solo artículo del decreto de Aramburu, Sí. que fue, uno agregó ese artículo, lo modificó y al final quedó de manera que estaba prohibido de nuevo que las universidades privadas recibieran fondos del Estado. Ajá. Así que con eso las condenaron de nuevo a no hacer investigación. Las dejaban hacer docencia, como si en la educación superior universitaria pudiese estar separada la docencia y la investigación. Las contradicciones, ¿no? Hacer Habitualmente. docencia, pero les prohibieron hacer investigación porque Sí. en la educación superior universitaria no se puede hacer investigación sin ayuda estatal. Y ese es un error enorme de Milei. Y yo no creo que tenga mala voluntad, por supuesto. Por ahí hay ninguno, desconocimiento, no ni está bien ninguno, asesorado en esa materia, ¿no? Tal vez pase por allí la cosa. te Queremos escucho pensar muy bajito. Nomás. que por ahí es por falta de desconocimiento de esta cuestión que se mete a opinar en un tema que no está, digamos, informado adecuadamente, ¿no? Claro, no está informado y no está bien asesorado. No está orientado, porque claro. basta con mirar cómo es en Estados Unidos, por no decir Suiza o cualquier país europeo. Sí. Pero si uno mira a Estados Unidos, que es lo que yo conozco bien, porque yo fui 3 años profesor en el Albany Medical College, que es una facultad de medicina que tiene 170 años, ¿no? Es muy antigua Sí. y tradicional. Fui profesor ahí 3 años y después, primero como postdoc, después fui profesor y después me fui al NIH en Washington, Bethesda. Y el NIH, por supuesto, es del Estado, es la institución más grande de investigación del mundo. Sí. Tiene un presupuesto de 60.000 millones de dólares, para que tengamos una idea, ¿no? Increíble, ¿no? Y en el NIH, ahí pude aprender muy bien cómo funciona el mecanismo estatal, ¿no? Y la verdad es que en Estados Unidos no existen universidades privadas, porque todas las universidades, sean privadas o estatales, reciben ayuda estatal. Ajá. Toda la investigación en Estados Unidos, la investigación académica, la investigación en las universidades, salvo algunos subsidios de algunas empresas, pero la mayor parte la financia el Estado federal. Claro. ¿Y qué ha pasado con este tema en la Argentina, específicamente, Tomás, que se ha ido deteriorando esta cuestión, esta interacción que tiene que tener el Estado con el ámbito educacional privado, que nos ha llevado a un nivel de deterioro tan grave como el que venimos teniendo ya hace añares, y que justamente por desconocimiento de la dirigencia política decadente que tenemos, no se ha prolijado esto, ¿no? Sí, por supuesto, y es porque no se conoce cómo funciona. En Estados Unidos no se financia el 100% de los gastos de investigación, pero además Ajá. financia el 50% de los sueldos de los profesores el Estado federal. En Sí. Harvard también, en cualquier universidad. Es más, si uno no consigue un grant de NIH, por ejemplo, o de la National Science Foundation, uno pone en riesgo su trabajo, porque la universidad tiene que empezar a pagar el sueldo completo y por supuesto no tienen ganas. Entonces se buscan alguno mejor que sea capaz de conseguir un subsidio de NIH y que le pueda compensar en parte el sueldo. Además, paga los overheads, o sea, los gastos incrementales que tienen los departamentos y las universidades por la ejecución de esos proyectos, cosa que acá no existe, y acá se ha creado algo mucho peor todavía, A ver. que es sacarle a los subsidios por abajo de la mesa, ilegalmente, haciendo que los investigadores firmen facturas que ellos no gastaron, sino que gasta la institución,
como Sí. si fuesen gastos propios, algo Qué que es bárbaro. absolutamente ilegal porque Ajá. distorsiona el fin para el que fueron entregados los subsidios. ¿Y esto Pero eso no es de culpa de los cuánto tiempo investigadores, estamos hablando? ¿Cuánto hace que viene pasando esto en Argentina? Porque de tenemos toda un la vida, ministerio de toda toda la la vida. vida. Qué bárbaro. O sea, los Y no hay distintos gobiernos nadie. que han pasado han hecho el mismo mirar para el costado y seguir con este curro que hay dentro de un organismo del Estado Nacional que debería estar justamente potenciando el tema de la educación y parece ser que hace todo lo contrario, ¿no? Sí, pero no es un curro, es no saber cómo hacer las Claro, cosas. es incapacidad, Está ¿no? mal hecho, Claro. porque lo que hay que hacer la solución es muy sencilla, es a- eh, tomar entre un 40 y un 70% de esa plata que se entrega a un subsidio y Ajá. dársela a los departamentos de las universidades para que se puedan mantener y cubrir los gastos incrementales, el uso de los equipos y lo que sea. Ujú. Pero eso Ahora, hoy por a hoy, uno ¿quién le van a decir, maneja ese presupuesto al cual vos estás haciendo referencia? ¿Por dónde pasa o quién maneja ese presupuesto impresionante que hay? bueno, eso lo maneja fundamentalmente el Ministerio de Ciencia. Ajá, Entonces, esa plata que va con los subsidios debería ir acompañada de overhead. Yo lo peleé muchísimos años y al final conseguí que agregasen apenas un 3% para gastos administrativos. Pero ajá, eso no sirve para nada. Hay que claro. agregar entre un 40 y un 70%. Cuando Ujú, se lo dije a Filmus se me reía en la cara, ¿no es cierto? Pero es que las cosas no funcionan si no se hacen así claro. porque los gastos son tan grandes que al final a uno nos sacan de manera ilegal, porque Ujú. como no, de manera legal no se puede hacer, nos sacan parte de los subsidios para pagar los gastos Pero ¿qué incrementales. adujo, por ejemplo, Daniel Filmus cuando vos le planteaste esto, ¿no? ¿Que era imposible hacerlo? ¿O No, qué fue no, lo que se me pasó? rió y se fue, ¿no? Fue en el Congreso cuando le critiqué todo el Ajá, proyecto que lo quería hacer ley para dentro de 10 años. sí, Pero eso ya lo hablamos en otra oportunidad, sí. creo. Ujú, Eh, Pero quiero seguir con esto de la historia de qué pasó con las universidades claro. privadas, ¿no? Ujú, a ver. Entonces, en el año 58 se prohibieron y Ujú, después estuvieron prohibidas hasta que llegó Menem con la reforma universitaria del 94 sí. y ahí se permitieron de nuevo. O sea, las Ujú, universidades privadas empezaron a nacer en el año 94. ajá, Entonces, al permitirse fondos del Estado, por ejemplo, yo pude construir el Biomed en la UCA. Es sí. decir, creamos un instituto del CONICET en la Universidad Católica. Fue el primer instituto público-privado en una universidad privada. Ajá, Y después con ese modelo siguieron otras universidades, como la Católica de Córdoba, que me venía pisando los talones en esto, y la Austral, sí. y incluso ITEC de IPF siguió un modelo similar. Parecido. Ajá, Porque fue muy exitoso, ¿no? Y las publicaciones aumentaron de tal manera que, por ejemplo, la UCA, que no figuraba en el ranking internacional QS, ujú. ahora figura en el puesto, bueno, alrededor del 400, creo, pero Pero antes ni está, bien. figuraba, quiere decir que estaba arriba del 800, Ajá, y dentro de las universidades del país es la segunda, bueno, va variando año a año, ¿no? Pero digamos entre la segunda y la quinta sí. está ubicada. Ujú, Y muy bien posicionada en Latinoamérica también. Bueno, todo eso fue gracias a la ayuda que pudo dar el CONICET, que fue más o menos un 50 y 50, ¿no? La UCA construyó todo el instituto, que entre la construcción y el equipamiento llevó como 5 millones de dólares, y el CONICET pone más o menos, compensa con los sueldos de los investigadores que están ahí. claro. Ujú, Y entonces es un convenio muy bueno. ujú. Gracias a eso, a la reforma que se hizo, pero perdimos 100 años Claro. con todo esto. Un retraso Recién, impresionante. Ajá, no sé, 120 años. qué increíble. Recién ahora nos estamos empezando a recuperar. Ujú, Y llega Milei y nos dice, no, hay que destruir, hay que cerrar el CONICET. claro. Imagínate que si ya hace eso, la poca investigación que se está haciendo en las universidades Desaparece privadas, totalmente, queda en la nada. claro, gracias a Ujú, la ayuda del cliente, va a desaparecer completamente porque las universidades privadas no pueden mantener el costo de la investigación científica básica, ujú, porque no es rentable en ningún país del mundo la creación de conocimiento. Eh, Eso de creer que es una empresa el CONICET es un error muy grande. ujú, Los investigadores no están para fabricar zapatófonos, como digo yo. sí, El rol del investigador es la docencia y la investigación. ujú, Nosotros tenemos permitido hacer hasta un 20% de docencia sí, para que no se distorsione el fin del CONICET, que fue
creado para impulsar la investigación en las universidades. ¿Qué habría que hacer concretamente, Tomás, como para revertir este planteo que seguramente genera mucha confusión producto de la falta de conocimiento de algunos de los dirigentes que en campaña, viste, que terminan diciendo o haciendo cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que vos sugerís como para producir un cambio realmente y una concientización de parte justamente de estos dirigentes y que se asesoren adecuadamente para evitar justamente estos errores que cometen? Bueno, convocarlos a una reunión para empezar. O Ujú. sea, yo no Claro. tengo Algo ningún tan sencillo, problema ¿no? en explicarles, y ningún investigador lo va a tener, en Ujú. explicarles cómo funciona el sistema, y bueno, que después ellos decidan qué quieren pensar, pero con todas las herramientas frente a ellos. Y además, yo les pediría que por favor, que estudien cómo es el problema cómo es el sistema científico en todo el mundo, y Claro. sobre todo en los países que han sido exitosos como es Estados Unidos. Ujú. Eh, Hasta China tiene universidades privadas Sí, sí, ahora, claro. pero por supuesto la investigación en las universidades privadas chinas, que son pagas, y las estatales también son También, pagas, claro. Ujú. bueno, pero yo no estoy pidiendo que sean pagas las universidades nuestras. Lo que Ujú. estoy diciendo es que la investigación en las universidades, sean públicas o privadas, no se puede mantener sin ayuda estatal. Más bien. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de New York, que era donde estaba yo, porque Albany es la capital de New York, Ujú. está SUNY, que es la Universidad del Estado de New York. Sí. SUNY y Columbia están en la ciudad de Nueva York. En Columbia ha tenido, y es una universidad privada, Columbia ha tenido 86 premios Nobel Ujú. y SUNY ha tenido 16 premios Nobel. Eso demuestra claramente que la administración privada siempre es mucho más eficiente que la estatal. Pero las dos son necesarias, porque la estatal hace cosas que a veces la privada no quiere hacer y viceversa. Exactamente, claro. Pero sin duda es mucho más eficiente. Ujú. Y fíjate que la subvención a las investigaciones que hacen SUNY o Columbia vienen del mismo lugar, Claro. del NIH fundamentalmente, Ahora, o todo de se la. potencia, evidentemente, Tomás, con un trabajo en conjunto, tanto del área privada como estatal. ¿Por qué eso en la Argentina no se ha podido dar? ¿Cuáles son los intereses que hay en el medio que han inhabilitado esa posibilidad y nos han atrasado tantos años, tanto tiempo, ¿no? Bueno, fue un problema de mentalidad. Yo no sé qué pasó a principios del siglo XX, Sí. que decidimos que todo tenía que ser estatal, que todo lo privado era Ujú. malo, era el demonio. Sí. Y, ojo, incluso los liberales, porque Ajá. los que más lucharon en el año 58 para prohibir la ayuda estatal a las universidades privadas fueron los liberales, que eran sobre todo los liberales anticatólicos, ¿no? Ujú. Entonces, hicieron muchísimo daño, pero todos los liberales, los peronistas y los radicales pensaban que todo tenía que ser estatal, que era lo mejor que Claro. podíamos hacer. Y Ujú. fue un gran error. Sí. Yo tampoco estoy diciendo que todo tiene que ser privado como plantea mi ley. Yo creo Ajá. que eso también es un error. Tiene que haber un justo Claro. equilibrio. Tal Y cual. además, tanto el Estado como lo privado se equilibran y se potencian. Y es la única Si manera de generar, digamos, una perspectiva para las nuevas generaciones que les habilite justamente un desarrollo concreto para generar más productividad en el país con esos desarrollos que se van dando dentro del ámbito de la investigación, de la ciencia y la tecnología, ¿no? Por eso llama poderosamente la atención que tiren así los temas al tuntún sin evaluarlos adecuadamente, ¿no? Sí, claro, imagínate que es algo similar a pensar que no deben existir las empresas privadas. Ajá. Claro. Imagínate lo que sería un país moderno sin empresas Y privadas. sí, sí. Mirá China, lo que ha crecido Claro. de manera exponencial en los últimos años, gracias a la existencia de empresas privadas. Los chinos han revertido totalmente la fórmula que tenían de 100% Estado Ujú. a 20% Estado. Claro, En este piensan de otra momento, manera, ¿no? En el verdadero crecimiento y desarrollo para potenciar también el crecimiento del país y capacitar a sus propios ciudadanos, cosa que evidentemente en la Argentina se viene deteriorando cada vez un poco más, ¿no? sí, bueno, y el rol del CONICET, ¿por qué se creó el CONICET? Lo creó USAID, ¿no?
ya tenía un antecedente. Perón había hecho algo parecido. Ajá, Al CONICET, cuando vino la Revolución Libertadora, le sí, cambiaron el nombre, claro. pero Aramburu le agregó la carrera de investigador científico. Ajá, Con eso, la idea era crear institutos del CONICET en las universidades y elevar el nivel universitario, ajá, porque las universidades habían perdido el incentivo por publicar. Es decir, daba lo mismo publicar que no publicar a un profesor universitario. claro. Y el 99% del tiempo se la pasaba dando clases Mm, y no publicaban nada. Entonces la solución fue el CONICET. Por eso el ajá. CONICET tiene un fin muy importante. Pero hay algo más. La Universidad de Buenos Aires trató en los últimos años de compensar eso de alguna ¿Y qué manera pasó? O sea, en todo este tiempo, ¿qué ha sucedido? con los incentivos. Se Ajá, pusieron incentivos a la investigación. ¿Y sí, qué pasó? Se tergiversó totalmente. Como nadie hacía investigación, sí, nadie no. Todos los que son del CONICET en la UBA hacen investigación. ajá, Pero los que no son del CONICET, muy pocos, y muchos son part-time, que para mí es otro error. El profesor claro. tiene que ser full-time. Y entonces, ¿qué pasó? Se empezó a tergiversar todo y a cambiar esos incentivos por horas clase, en Ujú, vez de por papers publicados. Porque la producción de un científico se mide por los papers, ¿sí? De un científico académico. Del claro. científico en las empresas se mide por patentes, Ujú, ¿no? Son temas distintos, son cosas distintas, la manera de evaluar son distintas. sí, O los que hacen investigación aplicada también lo podemos medir en parte con sus patentes. ujú, Pero los investigadores básicos dedicados a crear conocimientos en las universidades, que ese es nuestro rol fundamental, crear conocimientos y formar profesionales de excelencia y doctores. ujú, Ese es nuestro rol. claro, La sí, gente cree que estamos para fabricar zapatófonos y no es nuestro rol. Nuestro rol es formar gente, formar totalmente. cerebros, de la docencia Ujú, fundamentalmente, y crear nuevos conocimientos y nuevos métodos y tecnologías para que después las empresas eh, puedan innovar. La así es. innovación en las empresas es clave Ujú. y por eso nosotros estamos tan poco Claro, desarrollados hay porque mucho las atraso, ¿no? En esa empresas. materia hay realmente una situación bastante penosa en las compañías porque faltan profesionales que estén capacitados como para poder hacer nuevos desarrollos, ¿no? Para potenciar justamente y generar una planificación a mediano plazo y que en el futuro tenga buenos resultados, ¿no? Imagínate si faltan chicos de secundario con buena formación cuando vas a universitarios, ¿no? Claro. Acá Falta. el Estado tiene una tremenda deuda, ¿no? En materia educacional en la Argentina, con esta inmoralidad, esta perversidad que se ha dado en los últimos tiempos, que ha complotado contra el futuro de las nuevas generaciones también, ¿no? Porque los están como encerrando, ¿no? Les han como impedido la posibilidad de capacitarse adecuadamente para tener una salida laboral adecuada donde puedan percibir justamente una remuneración acorde a los tiempos que corren, ¿no? Sí, bueno, y en ciencia tenemos, es mentira lo que se ha dicho durante años que ya tenemos, que hemos alcanzado una masa crítica y un plató de investigadores. Ajá, Eso es absolutamente falso. Se lo sí, dice para que los políticos se queden contentos, ¿no es claro. cierto? Y, no, estamos fenómenos, sigamos así. Pero Ajá, la verdad es que existe un déficit enorme tremendo, y sí, fuga de sí. cerebro. Yo Ahí está, hoy ¿no? estaba haciendo cuentas y El un otro promedio temita. Ujú, de un sueldo acá, no sé, está entre 500 y $700 el investigador y afuera mínimo entre 2.500 y $5.000. claro, Teniendo en cuenta, ojo, eso convertido al PBI, ¿no? Teniendo en cuenta los diferentes PBI. ujú, O sea que cualquier profesor acá tendría que estar ganando $2.500 y gana 700. claro, ¿Te das no cuenta? hay Bueno, relación, no tiene por sentido. eso Es lo mismo que pasa, viste, con el faltante de los médicos en las últimas semanas, que se está dando una alarma bastante inquietante, es justamente por ese motivo. Mal pagos, no hay posibilidad de capacitarse, actualizarse, y eso va generando un deterioro en varios sectores, ¿no? Esto es producto justamente de la desastrosa concientización o falta de concientización de muchos dirigentes que no han planteado un cambio razonable en esa materia, ¿no? Bueno, sí, eso también es culpa de la situación económica, Ujú, pero el problema de la ciencia no es el problema puntual ahora de la situación económica, porque va a cambiar y va a mejorar.
la economía siempre hace ciclos. Ujú. El problema de la ciencia acá es un problema congénito, lo tenemos desde que nacimos como nación. Sí, sí. Fíjate que en 1916 vino Ortega y Gasset y le preguntaron, bueno, ¿qué piensa de Argentina? Y Ujú. Argentina era la quinta potencia del mundo. Sí, Teníamos el PBI per cápita era apenas un 18% menor que el de Estados Unidos. es increíble, ¿no? Estábamos, y Australia, estábamos ahí compitiendo con los mejores del Sí, mundo. qué retroceso lamentable que hemos tenido, ¿no? Tremendo. Sí. Entonces Ortega le dice, bueno, miren, es un pueblo joven, Ujú. muy entusiasta, les está yendo muy bien, pero los veo muy preocupados por la economía y Sí. muy poco preocupados por la ciencia. Perdonen mi franqueza. Eso lo dijo con otras palabras Ujú. más típicas de un español de Sí. aquella época, pero era algo parecido a eso. Mirá cuánto tiempo ha pasado, estimado Tomás, y en la situación decadente que estamos. ¿Qué le sugerirías para finalizar justamente a la dirigencia que está hoy muy preocupada por conseguir un voto más en materia educacional, en materia del desarrollo de ciencia y tecnología en el país? ¿Qué deberían aprender o cómo deberían de alguna manera asesorarse adecuadamente para evitar continuar con este lamentable fracaso que estamos teniendo en esta materia? Bueno, hay muchísimas cosas que corregir y no Ujú. hace falta más presupuesto para eso. Ajá. Hay- yo creo que se tienen que hacer asesorar bien y copiarse de los modelos exitosos Ya. de afuera, porque la ciencia es universal y se puede trasladar acá. Es Sí. mentira eso de que no podés comparar Estados Unidos con Argentina y que acá no podés trasladar ningún modelo. No, no es Ujú. cierto. El modelo científico es universal y donde funciona, puede funcionar bien en Estados Unidos, en Suiza, en España, en Australia y acá y en cualquier lugar. Lo que hay que hacer es copiarse las cosas bien copiadas. Y Exactamente. nosotros hemos copiado todo mal. Todo lo malo, claro. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para no hacerlo muy largo, pero Ujú. en Estados Unidos hay 3 llamados por año Sí, para subsidios. Nosotros tenemos uno. claro. Y en ese llamado, si nos va mal, que es por concurso, de modo que el 85% quedan afuera, solamente el 15% es financiado. Ajá. El resto, el 85%, pasa a ser un ñoqui, Ujú. forzoso, sin quererlo. Sí. En cambio, si tuviésemos 3 llamados por año, uno se podría presentar al segundo corrigiendo los errores del primero y la probabilidad de aprobarlo sería muchísimo más alta. Ujú. Y mucho más si hay un tercero, que es como se hace en Estados Unidos. Entonces nadie se queda sin financiación, pero a nadie se le aprueba un proyecto defectuoso, Claro. porque se van corrigiendo como si fuese la publicación de un paper. Ujú. Entonces, tenemos que copiar las cosas bien copiadas, solamente eso y empezaríamos a funcionar bien. Ya lo Por creo. supuesto que hay que adaptar las cosas acá Y también, sí, ¿no? sí, pero bueno, hay que empezar a tomar conciencia de esos cambios urgentes que hay que realizar como para Sí, generar un poco de concientización también de parte de la dirigencia que empiece a comprometerse más seriamente con estos temas, ¿no? Dejar de tanto cholulismo y realmente ver qué es lo que van a hacer con el tema de la educación, porque evidentemente por ahí pasa la posibilidad de lograr un mejoramiento en la calidad de vida futura de los ciudadanos, ¿no? Gracias, como siempre, Tomás, y estaremos en contacto permanentemente como para ver qué resoluciones van tomando en los próximos tiempos, porque va a ser fundamental para producir ese cambio tan anhelado que necesitamos dentro del ámbito de la cultura, de la educación, de la ciencia y, por supuesto, de la tecnología, ¿eh? bueno, Pedro, no, gracias a vos y en otra oportunidad veremos algunos temas puntuales, algunos Seguramente, problemas puntuales como el de las patentes y tal otros, cual. Temas que y sus son, posibles soluciones, que y es lo sí, más sí, importante. son temas también que están ahí Y en el bueno, hasta tapete y la próxima. que es importante en otra oportunidad desarrollarlos. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Gracias. Bueno, un Muy abrazo. gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, a Tomás Santa Coloma, un investigador del CONICET, un hombre que ha trabajado justamente, como él mismo lo planteaba, en el desarrollo de un área tan importante en la Universidad Católica de la Argentina, tratando de concientizarnos y de hacernos ver cosas que por ahí parte de esta dirigencia política, hoy por hoy, no quiere ver
o no le interesa verlo, pero que es fundamental para el desarrollo concreto en el ámbito, digamos, educacional de un país. Seguimos aquí en Galáctica Internacional con buenos contenidos y, por supuesto, acompañado de la mejor música seleccionada siempre para todos ustedes. Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica.